La cámara ya está grabando cuando se escucha el insulto. 12 de octubre de 1962, 21:47 horas. Teatro de los Insurgentes, Ciudad de México. Las lámparas de araña brillan con un brillo ámbar. El humo de cigarrillos se eleva hacia el techo. 1200 invitados se sientan hombro con hombro en butacas de terciopelo, el aire impregnado de perfume y expectación. María Félix acaba de terminar un comentario mordaz sobre los hombres que confunden el dinero con el carácter. Su voz es tranquila, controlada. Entonces sucede una risa, fuerte, deliberada. Carlos Slim, de 22 años, ya mencionado en círculos financieros por sus audaces inversiones, se inclina hacia un periodista de Excelsior y deja que el sonido resuene, atraviesa el teatro. Metal contra cristal. El presentador se congela en medio de un gesto. Los aplausos se apagan antes de empezar. Durante exactamente 11 segundos, nadie se mueve. Ni una tos, ni un susurro. María Turns nació en 1914 en Álamos, Sonora. Esta noche es la doña, reina del cine mexicano de la época de oro, una mujer que ha dominado las pantallas de todos los continentes. La seda brilla sobre sus hombros, sus aretes de esmeraldas reflejan la luz. Su mirada se clava en el origen de la risa. Todos en la sala lo sienten. Esto no es un desaire trivial, es un desafío. Arte versus fortuna. Legado versus capital. Ella inhala lentamente, y lo que haga a continuación dejará a toda la nación sin aliento. Dignidad, lo único que nunca comprometería. Para entender por qué esa risa era como un insulto inamovible, debemos remontarnos al México de 1950 a 1962, cuando el cine era más que entretenimiento. Era identidad. De 1936 a 1969, la época de oro del cine mexicano moldeó la imagen que tenía la nación de sí misma. Orgullosa, herida, romántica, desafiante. Los teatros eran templos. Los actores, la realeza. María Félix estaba en el centro de ese imperio. A principios de la década de 1960, había aparecido en más de 40 películas. Doña Bárbara. En 1943, la transformó en un símbolo del poder femenino desenfrenado. El público no solo la admiraba, creía en ella. Era fuerza en seda, rebeldía con lápiz labial. En Ciudad de México, Guadalajara, Buenos Aires y Madrid, su rostro llenó marquesinas con letras imponentes. El presidente Adolfo López Mateos ocupó Los Pinos. Los televisores se multiplicaron en las salas de estar. Las fortunas industriales crecían silenciosamente tras las puertas de las salas de juntas. México se modernizaba a un ritmo vertiginoso. Las torres de concreto reemplazaron los patios coloniales. El capital empezó a hablar más alto que la cultura. Y en ese nuevo lenguaje de números y expansión, surgió un joven, Carlos Slim. Nacido en 1940 de padres inmigrantes libaneses, aprendió contabilidad antes de que la mayoría de los niños aprendieran a afeitarse. Para 1961, ya era conocido en los círculos financieros por sus meticulosas inversiones y adquisiciones estratégicas, estudiando balances mientras otros buscaban aplausos. Representaba un tipo diferente de poder, silencioso, calculador y con visión de futuro. Dos Méxicos comenzaron a compartir las mismas mesas de banquete. Por un lado, la aristocracia cultural, actores, compositores, directores, guardianes de la memoria emocional de la nación. Por el otro, la élite tecnocrática, arquitectos de la industria y la infraestructura. Bajo candelabros de cristal y entre copas de vino importado, sonrisas corteses enmascaraban la tensión filosófica. María encarnaba el arte, el orgullo y una feminidad sin complejos. Una vez declaró que prefería ser la primera en el infierno que la segunda en el cielo. No era teatro, era doctrina. Sus admiradores adoraban su rebeldía. Los críticos la tildaban de excesiva. Ambos temían su seguridad. En marzo de 1962, en una cena privada en Polanco, a la que asistieron exactamente 34 invitados, un joven magnate extendió una invitación, propuso colaboración, capital para financiar proyectos culturales bajo su dirección. María escuchó, luego declinó.
Testigos recordaron más tarde que sus palabras fueron breves y gélidas. El arte requería libertad, no supervisión. La negativa persistió. El dinero rara vez olvida un desaire público. El orgullo tampoco. Para el otoño, los rumores conectaban al joven inversor con crecientes alianzas industriales, mientras María seguía reinando en estrenos y recepciones diplomáticas. Se movían en órbitas superpuestas. Inevitable. La colisión era solo cuestión de tiempo. Así que cuando esa risa irrumpió en el teatro el 12 de octubre, llevaba consigo la historia. No fue una simple diversión, no fue un malentendido inocente, fue simplemente arrogancia o fue una venganza disfrazada de diversión. La respuesta estaba esperando bajo las luces del escenario, donde los aplausos regresaban lentamente y una leyenda estaba decidiendo cómo responder. ¿Pero por qué ese insulto le dolió tan profundamente? Guadalajara, 1938. 6:10 de la mañana. Las baldosas estaban frías bajo sus pies descalzos. El aire olía a café de olla y yeso húmedo. Afuera, la campana de un vendedor de leche resonaba en la estrecha calle. Dentro del modesto apartamento, María de los Ángeles Félix Güereña estaba de pie frente a un espejo con una grieta de 18 centímetros que recorría el cristal en diagonal. Tenía 24 años. Se había separado hacía poco. Ya se rumoreaba sobre ella. El matrimonio se había derrumbado en silencio, pero la sentencia no. Los vecinos hablaban a medias. Los familiares ofrecían compasión disfrazada de consejo. Una mujer sola era un espectáculo. Una mujer sin complejos era una amenaza. Ella se quedó mirando su reflejo fracturado. La grieta le partió el rostro en dos, una mitad insegura, la otra inflexible. Desde el patio de abajo, doña Carmen Salcido, su vecina viuda, le dijo una vez unas palabras que se convertirían en un mandamiento privado. Nunca dejes que te vean parpadear primero. No era elegancia lo que enseñaba, era supervivencia. María levantó la barbilla. La humillación pública, comprendió incluso entonces, era una prueba. Podía aplastar a los tímidos o templar a los audaces. Eligió el segundo camino. En 1941, el cineasta Fernando Palacios la vio en un tranvía de Ciudad de México. Eso está documentado. Percibió algo llamativo en su postura, en la forma en que ocupaba el espacio sin disculparse. Le hicieron pruebas de cámara. Y también fue rechazada. Los productores dijeron que sus rasgos eran demasiado marcados, su presencia demasiado dominante. Un asistente de casting escribió que no parecía suficientemente obediente para papeles protagónicos románticos. Ella no parpadeó. En 1942 firmó su primer contrato cinematográfico. La pluma temblaba levemente en su mano. La tinta se acumulaba al pie de la firma. Pero su mirada permanecía firme, fija, en un futuro que ya había decidido reclamar. El espejo roto de Guadalajara le había enseñado esto. La dignidad no se concede, se da por sentado. Luego vino Doña Bárbara en 1943. El papel encajó a la perfección. El público vio en ella lo que los críticos antes cuestionaban. Ferocidad, autoridad, belleza imposible. La nación respondió, los aplausos reemplazaron las dudas. Pero el coste fue sutil. Para sobrevivir al escrutinio, construyó una armadura. Para silenciar a los críticos, afiló su lengua. La personalidad de la doña no era casualidad, era arquitectura. Cada desaire la reforzaba, cada rumor la fortalecía. El voto formado en silencio en aquel apartamento a primera hora de la mañana se endureció hasta convertirse en doctrina a lo largo de décadas. Nunca inclinarse, y esa doctrina la seguiría a los salones de banquetes, a los estrenos de cine, a las salas llenas de hombres que creían que la riqueza superaba la presencia. Moldearía cada mirada, cada pausa, cada silencio que permitiera prolongar. Cuando en 1962 se encontraba bajo las luces ámbar del Teatro de los Insurgentes, la muchacha de Álamos ya había desaparecido. En su lugar se alzaba una leyenda forjada en la fractura. Pero las leyendas también pagan un precio por no doblegarse nunca. Las leyendas no surgen silenciosamente. París, los flashes estallan en los Campos Elíseos. María baja de un Citroën negro, con la barbilla levantada y la mano enguantada apoyada ligeramente en el marco de la puerta.
Los fotógrafos gritan su nombre en francés y español. Roma la sigue. Vestidos de seda ondean sobre suelos de mármol. Las cámaras adoran sus ángulos. Europa la estudia como si fuera una escultura que cobra vida. De regreso en México, el aura solo se expande. En 1945 se casa con Agustín Lara, el compositor cuyos boleros ya resonaban en las radios de todo el continente. Su unión se convierte en un espectáculo. Rosas, orquestas, titulares impresos con tinta gruesa. El amor y la mitología se entrelazan. En la década de 1950, recorre Europa, apareciendo en estrenos, recepciones diplomáticas y salones privados donde los embajadores se acercan para escuchar sus opiniones sobre arte y política. Con cada triunfo, su leyenda crece. Lo mismo ocurre con Los Susurros, demasiado orgullosa, demasiado astuta, demasiado reacia a adular a hombres poderosos. Los ejecutivos de los estudios la cortejan con contratos. Ella negocia sin disculparse. Los políticos piden apoyo público. Ella, en cambio, ofrece silencio. La influencia la rodea como un perfume, embriagadora, imposible de ignorar. Luego viene Una noche tranquila de 1958 en el Club de Banqueros de la Ciudad de México. Copas de cristal, jazz de fondo, 73 invitados. Entre ellos, un joven Carlos Slim, presentado por el financiero Ernesto Velarde, un conocido mutuo deseoso de conectar mundos. Slim es atento, preciso, curioso. Habla de infraestructura, telecomunicaciones e inversiones a largo plazo que modernizarán México. Admira el alcance de María, sugiriendo que la cultura y el capital podrían ir de la mano. Ella escucha. Luego responde con calma que el arte no es una clase de activo. El dinero, le dice, puede construir torres, pero no la inmortalidad. El intercambio es cordial, cortés. Sin embargo, bajo las lámparas de araña, algo agudo brilla. No es un insulto. Todavía no. Es la filosofía chocando con la certeza. Slim cree en el crecimiento mensurable. María cree en el legado intangible. Dos tipos de poder. A partir de esa noche, sus órbitas se superponen en galas benéficas, cenas diplomáticas y reuniones de la industria donde la realeza del cine y los arquitectos financieros brindan bajo el mismo techo. Se saludan con formal cortesía. Cada uno representa a un México en ascenso. Cada uno inspira respeto en diferentes divisas. En 1962, ambos son símbolos. Ella de soberanía artística, él de ambición económica. La distancia entre ellos se reduce. Y ahora, dentro del Teatro de los Insurgentes, bajo las luces que zumban débilmente en lo alto, la tensión se aprieta como la cuerda de un violín. El escenario está listo. La colisión ya no es teórica. Ahora el presente se cierra de nuevo. La gala honra la filantropía cultural. Las copas de cristal brillan. Un cuarteto de cuerdas tararea suavemente cerca del escenario. A las 21:46, María Félix, bajo las luces ámbar, habla sobre la independencia artística, sobre cómo una nación sin cultura se convierte en una nación sin memoria. Su voz es firme y mesurada. Entonces, la risa atraviesa la sala. Afilado, controlado, audible. Carlos Slim se inclina hacia un periodista de Excelsior. Sentado a su derecha, murmura: el talento se desvanece, el capital perdura. 47 invitados lo oyen con claridad. El reportero, Ricardo Mena, anota la frase más tarde, exactamente a las 9:47 de la noche. M. La risa dura un segundo más de lo debido. María pauses mid-sentence. Sus dedos se aprietan alrededor del micrófono plateado. El frío metal presiona su palma. El cuarteto de cuerdas flaquea. Una nota de violín desafina antes de apagarse por completo. El presentador se remueve incómodo, carraspeando, intentando que la velada avance. Los flashes explotan. Los fotógrafos intuyen la historia formándose en el aire. Un fotograma queda capturado. María en silencio. Slim, medio sonriente en la primera fila. Los invitados paralizados entre el aplauso y la incredulidad. Esto no es vanidad, es soberanía. Si lo ignora, los titulares de mañana dirán: actriz silenciada
por el ingenio de un magnate. Si responde con demasiada brusquedad, dirán, diva, pierde los estribos en una gala benéfica. Todo desenlace amenaza con ser distorsionado. El insulto es sutil, quirúrgico, diseñado para menospreciar sin parecer grosero. Todos en la sala comprenden lo que está en juego. La aristocracia cultural observa desde asientos de terciopelo. Los herederos industriales se sientan junto a los diplomáticos. El equilibrio entre el arte y la fortuna pende de un hilo. María inhala lentamente. Sus pendientes de esmeralda tiemblan levemente con el movimiento. Podría contraatacar de inmediato. Una sola frase bastaría. Su lengua ha humillado a ministros y críticos antes. Sin embargo, no hace nada. Aún no. El silencio se prolonga. Pasan 11 segundos de nuevo. El aire se siente más pesado, más cálido, casi sofocante. Alguien tose en el balcón. Un camarero mueve su bandeja. Las copas tintinean levemente. Slim mantiene la compostura, confiado, seguro de que la risa puede disfrazarse de ingenio. Pero María no baja la mirada. En el interior, el cálculo reemplaza al instinto. Esto ya no es un desaire personal, es simbólico. Si el dinero puede burlarse públicamente del arte sin consecuencias, la jerarquía cambia para siempre. Ella levanta ligeramente el micrófono como para reanudar la conversación. Entonces ella se detiene. El silencio se convierte en un campo de batalla. Los murmullos se extienden en círculos cada vez más amplios. Algunos esperan furia, otros anticipan elegancia. La pregunta tácita de la nación comienza a formarse incluso antes de que el amanecer la transmita por las ondas de radio. ¿Will, la doña Strike? ¿O trascenderá? 3 minutos después, ella entra al backstage. Son las 22:03. El pasillo tras la cortina de terciopelo es estrecho y oscuro, iluminado por 2 bombillas expuestas que parpadean débilmente. Acercan a ella. Elena Poniatowska es la acercan a ella. Elena Poniatowska es la primera en ponerse de pie, con la libreta bajo el brazo y la mirada alerta, calculando ya el titular del día siguiente. Habla con calma, instando a la paciencia. Que se exponga, aconseja. Su arrogancia lo traicionará sin ayuda. Luis Arriaga, viejo amigo de Jorge Negrete y guardián de antiguas lealtades cinematográficas, niega con la cabeza. Su voz lleva el peso de otra época. Un insulto público exige una respuesta pública, insiste. El silencio se malinterpretará como rendición. Matilde Carranza, asistente personal de María durante 11 años, agarra con fuerza su chal y susurra que los periódicos están redactando columnas incluso ahora. Los reporteros llaman al intercambio un duelo de titanes. La frase ya ha comenzado a correr por la prensa. Tras la cortina, Carlos Slim se encuentra cerca de la barra de caoba. 2 industriales le dan una palmada en el hombro. Vuelve a reír, esta vez con más ligereza. Victorioso. Las copas chocan. Irradia confianza como un calor. María lo escucha todo. Por un instante fugaz, la fatiga se cuela a través de la armadura. Décadas defendiendo su imagen. Décadas demostrando que la fuerza en una mujer no es arrogancia. Un pensamiento silencioso surge. ¿Debo ser siempre inquebrantable? Ella cierra los ojos brevemente. El precio de la leyenda es la vigilancia constante. Cada gesto analizado, cada pausa interpretada. Hay noches en las que anhela el anonimato, hablar sin consecuencias. Pero el anonimato se abandonó hace mucho tiempo. Esto no es miedo, es resentimiento. Resentimiento ante la sugerencia de que el capital supera a la cultura. Que la riqueza puede reírse y esperar respeto. Que el arte debería inclinarse ante la industria. Su columna se endereza. El orgullo se reafirma, no como vanidad, sino como convicción. Ella no le teme, rechaza la jerarquía que implican sus palabras. Desde el escenario, el maestro de ceremonias anuncia su regreso para el discurso de clausura. Su voz tiembla ligeramente. El público vuelve a guardar silencio. El murmullo mediático se intensifica. Los reporteros se inclinan hacia adelante. Los bolígrafos flotan sobre el papel. La siguiente frase definirá la narrativa. Matilde ajusta la seda sobre los hombros de María. Elena le aprieta la mano. Luis asiente solemnemente. La cortina se abre. Ha llegado el momento de tomar decisiones. Al amanecer, el insulto ya no pertenece al teatro. A las 8:12 de la mañana,
La radio XW reproduce el intercambio. El reloj del estudio marca con fuerza entre segmentos. Un comentarista describe el momento como un choque de egos, preguntando si María Félix había sido provocada o simplemente desafiada. Otra voz replica que la risa en un foro público implica intención. El debate es intenso, controlado, eléctrico. Por toda la Ciudad de México, las radios zumban en cocinas y barberías. Los conductores de autobús suben el volumen. Las secretarias se detienen junto a las máquinas de escribir. El país escucha. En Puebla, Ricardo Ibarra, un estudiante de teatro de 20 años, envía una carta manuscrita a la estación. Se lee al aire a las 8:27 de la mañana. Escribe que el arte forjó el alma de México mucho antes de que la fortuna forjara su horizonte. Su voz tiembla cuando el locutor termina la última línea. La cuestión se amplía. Ya no se trata de dos personalidades en un auditorio. Se convierte en una conversación sobre dinero versus cultura, capital versus legado, progreso versus orgullo. Los asociados de Slim emiten declaraciones antes del mediodía. Describen las risas como una diversión inofensiva, una reacción inocente sacada de contexto. Portavoces de la industria enfatizan el respeto por la trayectoria de María, pero descartan el intercambio como exagerado. Los columnistas no están de acuerdo. Al mediodía, los titulares lo presentan como un duelo simbólico. Uno escribe que la risa marcó un cambio generacional. Otro insiste en que fue una prueba de dignidad. La tensión se extiende como la tinta en el agua. Dentro de su residencia en Polanco, María escucha la transmisión desde una radio de consola de caoba. Las cortinas están medio corridas. La luz de la mañana se filtra a través del encaje, suave pero implacable. Una taza de porcelana reposa intacta sobre una bandeja de plata. Su expresión no revela nada. Matilde está cerca, esperando instrucciones. La voz del locutor se desvanece en estática. El silencio vuelve a llenar la sala, más denso que antes. Ahora ella entiende con perfecta claridad lo que está en juego. Si guarda silencio, la narrativa se consolida. La riqueza se burló del arte y el arte retrocedió. Si responde precipitadamente, los críticos la acusarán de vanidad. Todo camino conlleva riesgos. Afuera, los vendedores ambulantes discuten sobre el intercambio. En los cafés, los clientes debaten si el orgullo exige una respuesta. La industria espera, el país observa. Al anochecer, exactamente a las 18:42, María hace una sola llamada al Canal 4. Solicita una aparición televisada en vivo para el 15 de octubre, sin guión preparado, sin condiciones negociadas. El enfrentamiento ya no es casual, está previsto. Y faltan 3 días para que todo el país sea testigo de lo que la doña pretende decir. Pasaron 3 días con un silencio deliberado. Los preparativos se desarrollan a puerta cerrada. No hay ruedas de prensa. No se anuncian ensayos. En su camerino, la tarde del 15 de octubre, María se encuentra frente a un perchero de vestidos dispuestos con precisión militar. Seda carmesí, satén marfil, gasa esmeralda, busca terciopelo negro. La tela es pesada y mate. Absorbe la luz en lugar de reflejarla. No es luto por ella misma, es un luto por respeto. Matilde abrocha el broche a su espalda. La habitación huele ligeramente a polvos y tela planchada. Un reloj de pared marca las 7:30 de la mañana sin pausa. Sobre el tocador hay una hoja en blanco, sin notas, sin discurso preparado. Hablará sin guión. Elena Poniatowska sugiere esbozar argumentos clave. Luis Arriaga propone una frase estratégica que podría desarmar a la oposición. María niega con la cabeza suavemente. La verdad no necesita ensayo. Las palabras se asientan en la habitación como instrucciones finales antes de la batalla. Al otro lado de la ciudad, Canal 4 confirma la asistencia de Carlos Slim al Foro Cultural en vivo. Acepta sin dudarlo. Confiado, calculador. La prensa describe la transmisión como un gesto de reconciliación entre dos símbolos del México moderno. Pero la reconciliación no es lo que llena el aire, es un ajuste de cuentas. Al mediodía, se han agotado las 300 entradas para el estudio. Las líneas telefónicas se colapsan. Afuera del edificio, en la avenida Chapultepec, pequeños grupos se reúnen con la esperanza de entrar.
Los vendedores especulan. Los reporteros ajustan los micrófonos y repiten la frase confrontación histórica. Dentro del estudio, los técnicos prueban los ángulos de iluminación. Los rayos incandescentes brillan contra los fondos pintados. Las cámaras se deslizan por rieles metálicos, zumbando suavemente. Los tramoyistas susurran sobre lo que podría suceder. Incluso el ingeniero de sonido, Roberto Mendoza, recuerda más tarde que la temperatura en la sala era 10 grados más alta de lo habitual. La anticipación aumenta. Slim llega a las 8:41 de la tarde, con un traje impecable y una expresión serena. Saluda a los productores con cortesía, irradia confianza. Cree que las palabras se pueden gestionar como si fueran activos. A las 20:55, María entra por la entrada lateral. No hay más acompañante que Matilde. El vestido de terciopelo absorbe la luz fluorescente del pasillo, transformándola en una silueta en movimiento. En 3 minutos, la luz roja sobre la cámara principal parpadeará. Toda la nación se acercará más a sus pantallas. Y dentro de ese estudio, bajo luces que exponen cada gesto, la pregunta ya no será si ella responderá. ¿Pero cómo? 15 de octubre de 1962, 20:58 horas. Estudio del Canal 4. El termómetro de pared marca 26 grados Celsius. Demasiado calor para octubre. El calor proviene de las luces. Blancas, implacables, implacables. 300 espectadores se sientan en filas apretadas, con los hombros casi tocándose. El aire huele a laca, cables calientes y nerviosismo. Las cámaras se deslizan hasta su posición. En primera fila, asiento central. Carlos Slim se sienta sereno. Traje oscuro. Corbata plateada. Manos cruzadas sobre el regazo. Observa el escenario con la calma de un hombre acostumbrado a las salas de juntas, no a los focos. Exactamente a las 21:00 horas se enciende la luz roja de transmisión. Un silencio cae instantáneamente. El presentador da un paso al frente, con voz firme pero entrecortada. Da la bienvenida a los espectadores de todo México. Familias reunidas alrededor de televisores brillantes desde Tijuana hasta Mérida. Describe el encuentro de esta noche como una conversación entre dos pilares del México moderno, la cultura y la industria, el arte y la empresa. A las 21:01 horas entra María. Sus pasos son pausados, deliberados. El vestido de terciopelo negro absorbe el resplandor de los focos, creando una silueta casi escultural. Cada paso resuena suavemente contra el suelo pulido del estudio. El tenue aroma a jazmín la sigue, sutil pero inconfundible. El público se endereza instintivamente. Sus pendientes reflejan la luz en breves destellos esmeralda. Levanta ligeramente la barbilla, ni desafiante ni sumisa, simplemente segura. No mira a Slim de inmediato. Primero observa la sala, como si reconociera al testigo colectivo antes de dirigirse al individuo. Slim permanece inmóvil. El anfitrión les indica a ambos que se sienten uno frente al otro. Una pequeña mesa redonda los separa, con la madera pulida reflejando la luz del cielo. 2 vasos de agua permanecen intactos. La condensación se acumula lentamente en los bordes. El silencio se extiende como un alambre tensado entre torres. En todo el país, las salas de estar se quedan en silencio. 40 millones de espectadores se acercan a sus pantallas. Un niño en Monterrey es silenciado por su madre. Un café en Veracruz sube el volumen. Incluso quienes afirmaban indiferencia no pueden resistirse a verlo. La historia se ha condensado en un estudio apenas más grande que un salón de baile. El presentador los presenta de nuevo. María Félix, emblema del cine de la época de oro. Carlos Slim, arquitecto en ascenso del futuro económico de México. Su voz tiembla ligeramente al oír la palabra futuro. Las cámaras se acercan. María junta las manos suavemente sobre la mesa. Su expresión es serena, casi serena. No hay ira visible, no hay tensión teatral, solo presencia. Ella respira lentamente. Los próximos minutos se repetirán durante décadas. Se citarán en columnas, se debatirán en universidades, se recordarán en susurros. El micrófono zumba débilmente. Y justo antes de que ella empiece a hablar, toda la nación contiene la respiración. El presentador hace un gesto hacia Carlos Slim.
Él habla primero. Su tono es controlado, casi académico. Explica que su comentario anterior no fue un insulto, sino una observación. Las economías suben y bajan, dice, pero el capital sostiene a las naciones mediante la disciplina y la previsión. El talento es admirable, continúa, pero los mercados perduran más allá del aplauso. Su vocabulario es preciso, pulido, imparcial. Aplausos dispersos le responden, cortés, desigual. Algunos asienten con aprobación en las primeras filas, otros permanecen inmóviles. El micrófono zumba débilmente entre frases, un susurro eléctrico bajo su cadencia mesurada. María no interrumpe. Ella permanece completamente quieta, con las manos juntas, la mirada firme. Su quietud perturba el ritmo de la conversación. Él la mira una vez, quizás esperando una respuesta brusca, un arrebato de ira. En cambio, recupera la compostura. La cámara enfoca entre sus rostros. Slim continúa, presentando la prosperidad como la columna vertebral de la cultura, insinuando que sin inversión el arte se marchita. Habla de modernización, de responsabilidad, de progreso que no puede ser sentimental. Otro aplauso, un poco más fuerte, pero la habitación está dividida. En la tercera fila, una actriz de teatro aprieta los labios con fuerza. Un banquero se ajusta los gemelos, evitando el contacto visual. Un profesor universitario se inclina hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, estudiando el silencio de María como si fuera un texto. La tensión aumenta. Cada pausa entre las frases de Slim se alarga más que la anterior. Las luces se sienten más calientes ahora. Una gota de sudor se forma en su sien, apenas visible bajo el resplandor del estudio. María permanece inmóvil. Su moderación se convierte en su propio argumento. El presentador se remueve inquieto en su silla. Las cámaras se acercan. El público percibe el desequilibrio, no de poder, sino de presencia. Slim habla en párrafos. María responde con silencio, y la quietud lo desconcertaba más que la contradicción. Finalmente, concluye. Le ofrece un gesto cortés con la cabeza, invitándola a responder sin disculpas. El silencio desciende de nuevo. ¿No es incómodo? Cargado. Los dedos de María se separan lentamente de la mesa. Se inclina hacia adelante lo justo para acortar la distancia entre ella y el micrófono. El leve roce del terciopelo contra la madera se oye en el silencio acentuado del estudio. Se acerca el clímax. Todas las miradas se fijan en sus labios. Cada respiración en la habitación parece suspendida. Ahora ella hablará. María se inclina hacia el micrófono. Su voz, cuando sale, es suave. Señor Slim, usted puede medir el valor en números. Yo lo mido en legado. Las palabras caen suavemente, casi tiernas. El estudio se congela. Por una fracción de segundo, nadie reacciona. Entonces, el silencio se profundiza hasta convertirse en algo físico, presionando las paredes y la piel. Incluso el zumbido de las luces parece desvanecerse. Un tramoyista juró más tarde que podía oír el eco de su propio corazón contra el andamio metálico de arriba. María no levanta el tono. Habla con firmeza, sin prisas, sin enojo visible. Habla del arte como memoria grabada en el alma de una nación, de canciones que sobreviven a sus compositores, de películas que sobreviven a regímenes y recesiones. Recuerda al público que los imperios se han derrumbado, mientras que las pinturas han perdurado, que las monedas se han devaluado, mientras que las historias siguen siendo invaluables. Pasan exactamente 4 minutos y 17 segundos, sin interrupciones, sin aplausos. 40 millones de espectadores, según el cálculo posterior de la cadena, se quedan sin aliento en las salas de estar de todo México. En Monterrey, un mecánico hace una pausa a mitad de la cena. En Oaxaca, una abuela se acerca a la pantalla del televisor. En Tijuana, el dueño de un café baja el volumen de las conversaciones que compiten entre sí. Dentro del estudio, la mandíbula de Carlos Slim se tensa casi imperceptiblemente. La cámara lo capta. Un destello de tensión tras una mirada controlada. Sus dedos golpean su rodilla una vez, y luego, otra vez. María Continúes. No acusa, no se burla, en cambio, amplía el marco más allá de él. Habla de la dignidad como una moneda que ningún mercado puede intercambiar, de la cultura como herencia de pobres y ricos por igual.
Les recuerda que los artistas no piden permiso para existir, crean porque las naciones necesitan espejos. Su voz nunca tiembla, no menciona su risa, no repite sus palabras, simplemente las vuelve irrelevantes. Una onda recorre el público. No es ruido, sino reconocimiento. Varios rostros se suavizan, otros se enderezan en sus asientos como si algo en su interior se hubiera afirmado. El joven estudiante de teatro poblano escribiría más tarde que en ese momento comprendió la importancia de su oficio. María concluye con una frase final, serena e inconfundible. La riqueza puede construir el presente, pero el legado construye la eternidad. Entonces ella se detiene. Silencio de nuevo. 2 segundos. 5. 10. Nadie se atreve a moverse primero. El aire se siente electrizado. Un ingeniero de sonido mira el reloj sobre el panel de control. 21:12. Entonces sucede. Aplausos. No disperso, no vacilante. Se eleva como una ola rompiendo contra la piedra. 300 personas se ponen de pie casi simultáneamente. Las manos chocan con un ritmo atronador. Algunos gritan su nombre, otros simplemente aplauden, con los ojos brillantes. En todo el país, las salas de estar estallan en vítores. Los teléfonos empiezan a sonar incluso antes de que termine la transmisión. Algo ha cambiado. Slim asiente con moderación. Su aplauso es mesurado, controlado, casi formal. Las cámaras se detienen un instante en su expresión, con postura intacta pero alterada. El terreno ha cambiado bajo sus pies. La reversión es completa. Ella no lo humilló. Ella lo trascendió. Tras bambalinas, los técnicos susurran que acaban de presenciar un hecho histórico. Roberto Mendoza recordó más tarde que la sala de control quedó en silencio antes de que nadie se atreviera a hablar. Un productor se limpió las gafas, atónito por la claridad de lo sucedido. El enfrentamiento se transforma en tiempo real de polémica a leyenda. María se recuesta en su silla, con las manos apoyadas ligeramente sobre la mesa una vez más. No hay triunfo en su rostro, solo serenidad. La autoridad se recupera no mediante el ataque, sino mediante la elevación. 40 millones de espectadores recordarán el silencio más que las palabras. 4 minutos y 17 segundos. Tanto tiempo tardó la dignidad en silenciar la duda, pero la victoria tiene peso, y sus consecuencias apenas están empezando a notarse. Los aplausos se desvanecen lentamente, como un trueno que se retira por colinas distantes. Tras bambalinas, el pasillo se siente más fresco, más oscuro, real de nuevo. María Exales. No es dramático, no es visible para las cámaras. Un solo suspiro liberado tras mantener a toda una nación en suspenso. El vestido de terciopelo de repente se siente más pesado sobre sus hombros. Las luces han dejado una leve calidez en su piel. Por primera vez esa noche, la fatiga se filtra a través de la armadura. Los técnicos evitan acosarla. Observan desde una distancia respetuosa, conscientes de haber presenciado algo irreversible. Roberto Mendoza se quita los auriculares y niega con la cabeza con incredulidad. Una asistente de producción se seca las lágrimas discretamente con el dorso de la mano. Se acercan pasos. Carlos Slim entra al pasillo con serenidad y precisión, sin séquito. Sin alzar la voz, el eco de los aplausos aún resuena débilmente desde el estudio. Se detiene a 2 pasos de ella. Por un segundo se miran en silencio. Él extiende su mano. Respeto las convicciones, dice con serenidad. Las palabras no son ni una disculpa ni un desafío, son un reconocimiento. María toma su mano sin dudarlo. Respeta el arte, responde ella. Nada más. El apretón de manos dura 3 segundos. Las cámaras no lo captan. Sin embargo, los testigos lo recordarán durante décadas, describiendo el silencio en ese estrecho pasillo como más denso que la propia transmisión. Slim asiente una vez y se marcha, con la postura intacta y la expresión indescifrable. La batalla ha terminado, la guerra de narrativas ha cambiado. Afuera, los reporteros se abalanzan sobre sus teléfonos. A las 6:15 de la mañana del día siguiente, las prensas empiezan a rodar. Los titulares elogian su compostura, calificándola de magistral, mesurada y de una elegancia devastadora. Un columnista escribe que elevó la conversación más allá del ego. Otro critica su audacia, sugiriendo que se arriesgó a distanciarse de aliados poderosos. El debate se enciende de nuevo. Más tarde esa noche, dentro de su casa en Polanco,
María se sienta sola junto a una ventana que da a calles tranquilas. El bullicio de la ciudad es más suave ahora. Un vaso de agua reposa intacto sobre la mesa. Matilde se ha retirado. La casa se siente inusualmente silenciosa. La fuerza es una armadura pesada. Se quita los pendientes con cuidado y los coloca en una bandeja de plata. Le duelen los hombros tras horas bajo las luces calientes. La victoria tiene su precio, la inquebrantable expectativa de permanecer inquebrantable. Por un momento, se permite sentir el agotamiento. No me arrepiento. No hay duda. Solo el peso de estar siempre primero. Por la mañana, la leyenda se consolidará. Pero esta noche, en la tranquila intimidad de su propio reflejo, María comprende algo más profundo. La autoridad recuperada nunca se logra sin esfuerzo. Y la onda de esta noche apenas comienza a extenderse. Al amanecer, el país ha elegido su narrativa. Montones de Excelsior y El Universal aparecen en los kioscos antes de las 7 de la mañana. Los titulares son contundentes. Triunfo cultural en televisión en vivo. Dignidad por encima de fortuna. Una columna describe su compostura como quirúrgica. Otra califica el intercambio como un momento decisivo en la identidad mexicana moderna. La tinta mancha los dedos mientras los lectores pasan las páginas con entusiasmo. La historia se difunde más rápido que la transmisión. Los comentaristas de radio repiten su última frase. En los cafés de Guadalajara se debate si esa noche marcó un cambio generacional. En Monterrey, los obreros de fábricas lo comentan durante la hora del almuerzo. En Veracruz, una maestra cita sus palabras a una clase de adolescentes. Las cartas empiezan a llegar al Canal 4 a media mañana, docenas al mediodía, cientos al anochecer. Un joven actor poblano escribe que se sintió visto por primera vez. Un proyeccionista jubilado de Oaxaca envía una nota de 3 páginas elogiando su moderación. Un sobre contiene solo una frase escrita con esmero. Gracias por defendernos. La confrontación se transforma en taquigrafía. Dignidad bajo presión. Las empresas de Carlos Slim siguen adelante sin interrupción. Los contratos de construcción avanzan. Las inversiones maduran. La maquinaria industrial no se detiene. Sin embargo, algo intangible ha cambiado en la imaginación del público. La riqueza sigue siendo poderosa, pero ya no parece intocable. En clubes privados y oficinas corporativas, los ejecutivos se refieren al intercambio con cautela. Hablan de respeto, de imagen, del delicado equilibrio entre influencia y humildad. El mensaje es claro sin ser declarado. La cultura impone su propia autoridad. En la industria cinematográfica, los artistas más jóvenes observan atentamente. La postura de María se convierte en una lección no de agresividad, sino de compostura. Los directores citan la transmisión en entrevistas como prueba de que los artistas deben defender su dignidad con fervor. El momento se repite en las escuelas de interpretación como ejemplo e inspiración. Incluso aquellos que no están de acuerdo con su tono admiten un hecho. Ella no se dobló. Durante las semanas siguientes, la frase 4 minutos y 17 segundos se vuelve recurrente en las conversaciones informales. Se convierte en una medida de resolución. Los columnistas la mencionan al describir debates políticos o disputas artísticas. El silencio mismo adquiere una dimensión mítica. La nación ha elegido su símbolo, no de rebelión, no por vanidad, pero de presencia inquebrantable. Y a medida que la narración se instala en la memoria colectiva, otra pregunta comienza a surgir silenciosamente debajo de los elogios. ¿Cuánto le costó ese momento en privado? La respuesta está más allá de los aplausos, en una verdad que no emergería hasta mucho después. Pasan los años, pero esa noche no se desvanece. Los testigos lo relatan con reverencia, como si describieran un raro acontecimiento celestial. En cenas en la Ciudad de México, alguien inevitablemente menciona el 15 de octubre de 1962. Las voces bajan, los detalles se agudizan. Un técnico de iluminación jura que el estudio se sentía más caluroso que cualquier transmisión anterior o posterior. Un periodista insiste en que el silencio le vibraba en los huesos. El recuerdo se transforma en ritual. María continúa su carrera, pero ahora de forma más selectiva. Elige los papeles con precisión. Cada aparición parece deliberada, cuidada,
protectora del mito que ha construido. A finales de los 60, con el declive de la Edad de Oro y el auge de nuevos movimientos cinematográficos, sigue siendo un símbolo de su grandeza. No es solo una actriz, sino una época encarnada. Las entrevistas son cada vez más escasas. Las declaraciones públicas, más breves. Protege su leyenda con celo, consciente de que el misterio sustenta el poder. Mientras tanto, Carlos Slim asciende de forma sostenida. A lo largo de la década de 1970 y posteriormente, su imperio empresarial se expande con un cálculo riguroso. Telecomunicaciones, infraestructura, inversiones transfronterizas. La riqueza se acumula a una escala sin precedentes. Se convierte en uno de los empresarios más influyentes del mundo, prueba de que la visión y la estrategia pueden redibujar los mapas económicos. Ambos se convierten en titanes. Sin embargo, la historia los recuerda de manera diferente en ese momento compartido. Para Slim, el 15 de octubre se convierte en una nota al pie, un intercambio juvenil en una larga carrera marcada por los números y la expansión. Para María, se convierte en leyenda, una historia que se cuenta cuando la dignidad se pone a prueba ante la autoridad. La transmisión se repite en documentales. Estudiantes de academias de cine estudian su compostura. Los comentaristas la mencionan durante los debates políticos, preguntándose si los líderes actuales poseen la misma firmeza bajo presión. El personaje manda en las habitaciones, el dinero no puede. Esa frase empieza a aparecer en columnas años después, atribuida vagamente a esa noche. Encapsula lo que millones sintieron, pero les costó expresar. En reflexiones privadas grabadas décadas después, algunos testigos admiten haber comprendido algo esencial durante esos 4 minutos y 17 segundos. El poder no es solo económico, es moral, cultural, emocional. María lo entendió instintivamente. Mientras las décadas de 1980 y 1990 transforman México, su imagen permanece fija en la memoria colectiva. Con la barbilla levantada bajo las luces del estudio, impasible. Se convierte menos en una persona y más en un emblema. La doña, la mujer que no se inclinaba, y sin embargo, detrás de cada emblema se esconde un corazón humano. Hay algo que el público nunca supo, algo oculto incluso entre los aplausos, una verdad que solo saldría a la luz tras su último saludo. La leyenda era real, pero no fue algo sin esfuerzo. Después de que María Félix murió en abril de 2002, su casa en Polanco cayó en un cuidadoso silencio. Los cajones se abrieron lentamente. Los armarios se catalogaron. Los papeles se clasificaron con precisión de archivo. Entre pañuelos de seda y contratos amarillentos, dentro de un escritorio de caoba cerca de la ventana que daba a la avenida Campos Elíseos, se descubrió un solo sobre, papel crema, fechado el 16 de octubre de 1962, la mañana después de la transmisión. La carta no estaba dirigida a la prensa, ni a un amante, ni a un rival, sino a ella misma. La letra era firme, aunque la tinta se apretaba profundamente en la página, como si la pluma hubiera cargado. Hasta los leones tiemblan antes de la batalla. La línea apareció a mitad de la página. Escribió sobre el calor de las luces, sobre el momento antes de hablar, cuando sintió la garganta seca y el pulso retumbaba en sus oídos. Confesó que, por un breve instante, temió que su voz se quebrara, que la nación esperaba invencibilidad, y ella seguía siendo, bajo terciopelo y diamantes, una mujer que podía sentir dudas. Las cámaras nunca vieron ese temblor. Ningún público detectó la sequedad de su boca. Ningún periodista reportó cómo su mano se apretaba contra la mesa bajo el marco. Dominaba también el arte de la quietud que la vulnerabilidad se volvía invisible. La carta no disminuyó su leyenda. Lo profundizó. La fuerza, escribió, no es la ausencia de miedo, es negarse a dejar que el miedo decida. La frase estaba subrayada una vez, con firmeza. La página terminaba sin florituras, sin firma, no hacía falta. Cuando la carta apareció décadas después, quienes la leyeron sintieron un cambio. El mito de la doña no se derrumbó. Respiró, cobró pulso y sombra. El león había temblado y eligió rugir de todos modos.
Detrás de cada momento inolvidable se esconde un ajuste de cuentas privado que no se ve tras los aplausos. La dignidad es una forma de riqueza que la inflación no puede erosionar. Aquella noche de octubre de 1962, bajo unas luces implacables y ante millones de testigos, María Félix decidió no contraatacar, sino alzarse. Respondió al poder con aplomo, enfrentó la risa con legado, y al hacerlo, recordó a una nación que la cultura no es decoración, o si cimiento. El dinero construye torres, el carácter construye la memoria. Carlos Slim acumularía una fortuna inimaginable. Su nombre aparecería en clasificaciones mundiales y gráficos económicos. Sin embargo, la imagen que perduró de aquel encuentro no fue la de un balance, fue la de una mujer vestida de terciopelo negro, firme e inquebrantable, transformando el insulto en afirmación. María Félix sigue siendo más que una estrella de cine. Ella es la soberanía cultural personificada, prueba de que el arte impone respeto incluso en espacios dominados por el capital, prueba de que el silencio, sostenido lo suficiente y expresado con convicción, puede transformar la percepción. La carta en el cajón nos dice algo esencial. El coraje no es la ausencia de temblor, es la decisión de hablar a pesar de todo. Y en nuestras propias vidas, cuando nos enfrentamos al poder, al rechazo o a la duda, la lección sigue siendo eterna. La dignidad sobrevive a la fortuna. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que aún crea que el arte importa. Deja un comentario abajo. ¿Qué leyenda del siglo de oro deberíamos descubrir a continuación?